Muy bien, hermanos, vamos a Hebreos capítulo 3. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a Hebreos capítulo 3. La bienvenida la damos al final, ya saben, gracias a los que están aquí en medio de nosotros el día de hoy. Estamos orando, intercediendo unos por otros, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 3, mantengan su Biblia abierta. Y estamos en una serie ahora con Hebreos. Vamos allá a la porción de la Escritura, terminamos Jeremías y ahora tenemos un par de semanas compartiendo Hebreos y vamos ahí a Hebreos capítulo 3, es el capítulo que toca. Y vamos primero a leer, hermanos, el versículo 1, dice así: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe, que confesamos. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Padre, en esta hora habla nuestra vida conforme nuestro corazón necesite. Esparce esa semilla como sembrador que eres por excelencia, Señor, y que esa semilla caiga en nuestro corazón representando la buena tierra, Señor, para que saliendo de aquí demos fruto a 100 por 1. Habla conforme nuestra vida y nuestro corazón necesite en esta hora. En tu nombre, amén y amén. Muy bien, hermanos, mantengan ahí su Biblia abierta en Hebreos capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo. Y lo primero, hermanos, he dividido prácticamente en, creo que 3 partes el capítulo. Y lo primero que vamos a ver es, en el versículo 1, lo que vamos ahí es recordar nuestro llamado y fijar nuestra atención en Cristo. Versículos del 2 a 6, veremos la superioridad de Cristo sobre Moisés, del 7 al 19, un llamado a no endurecer nuestro corazón. Ha sido dividido en 3 partes este capítulo. Y la semana pasada, hermanos, veíamos Hebreos capítulo 2, en donde el autor, ¿verdad?, de esta epístola preciosa nos recordaba del valor de la salvación tan grande que tenemos y que les recordaba, ¿verdad?, el escritor a los que estaban recibiendo esa carta y obviamente a nosotros, hoy palabra, de que nos preocupáramos sin duda de nuestra salvación en el aspecto de valorarla, valorar lo que Cristo en realidad hizo, ¿sale? No valorarla en el aspecto de que usted haya hecho algo, sino por lo que Cristo en realidad hizo. Yo creo, hermana, ese si quiere lo ponemos allá, mire atrás del hermano Roberto, porque mientras tengamos ventilador en estos tiempos de calor, ese va a estar sonando. Si quiere lo ponemos por allá atrás donde está Roberto, ahí hay un clavito y lo ponemos. Muy bien, lo primero que aprendemos aquí, hermanos, dice, por lo tanto, hermanos, como termina con el capítulo 2 en el asunto de la salvación, dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Lo primero, hermanos, que encontramos en este versículo 1 es recordar nuestro llamado y fijar nuestra atención en Cristo. Después de haber tocado este autor el tema de valorar la salvación tan grande que hemos recibido, ahora el autor nos recuerda, hermanos, que ese llamamiento que el Señor nos ha dado es un llamamiento santo. Por eso menciona santificado, porque es un llamamiento santo y celestial. El llamamiento, hermanos, que hemos tenido a permanecer en Cristo, la salvación que tenemos el día de hoy, es un llamado santo y celestial. Quiero que entiendas que es un llamado que va más allá de lo terrenal. Nos sigue recordando, el autor, en este capítulo ahora, nos sigue recordando el valor de la salvación que tenemos, el valor de la salvación que hemos recibido, dando nuevamente a entender que es muy especial. Y dice que hemos sido santificados. O sea, ahí entra un proceso llamado que ya hemos visto cuando hemos tenido clases, el proceso famoso llamado de la santificación. Entonces, él está dando por hecho que usted está creciendo, hermano. Y la pregunta es, ¿está usted creciendo o estamos creciendo? Por lo tanto, como hemos sido santificados y el Señor nos ha hecho partícipes de un llamado celestial, la invitación entonces es a fijar nuestra atención, nuestra mirada, nuestra mente en Jesucristo. Y es importante, hermanos, que él mencione que debemos mantener nuestra mirada fija en Jesucristo. En este mundo en el cual vivimos, en donde es tan fácil desviar nuestra atención, ¿estás de acuerdo? Cualquier cosa, hermanos, desvía nuestra atención.
hasta una simple mosca que ande por ahí desvía nuestra atención. Nos llega un mensaje de texto, desvía la atención. Cuando estamos reflexionando, y me refiero cuando estemos haciendo nuestra vida devocional, cuando estemos leyendo la Escritura, cuando apartemos, amados hermanos, un tiempo para con Dios, pon tu celular en silencio, ni siquiera en vibrador, porque vibra y ya te desconcentró y vas a verlo. Y si no lo vas a ver es, ¿quién me habrá escrito? ¿Están conmigo? Porque me ha pasado, o soy el único loco aquí que... Entonces ponlo en silencio. Yo lo que hago, ahorita que estoy con lo del doctorado, porque tengo que apartar tiempos literalmente como de 1 hora para lectura, lo pongo así, pero en silencio. Si suena o si alguien me llama, entonces se va a prender y entonces contestaré, pero olvídate del WhatsApp, olvídate de los correos que te llegan, solo tenlo ahí en silencio, frente, porque si alguien te llama, se va a prender y bueno, puedes atender la llamada, puede que sea probablemente una emergencia, pero ponlo en silencio. Ahora menciono el celular, pero la verdad, hermanos, hay tantas cosas que hoy desvían nuestra mirada, hay tantas cosas que desvían nuestra atención en nuestra relación con Dios, en recordar, como les puse aquí, recordar nuestro llamado y fijar nuestra atención en Cristo. Se le ha criticado mucho a Pedro cuando camina primero sobre el mar y luego la Escritura dice que como vio la tempestad y todo eso, se empezó a hundir. Y lo criticamos al pobre Pedro porque se hundió y es que sí, ¿cómo fue capaz de desviar la mirada de Jesús? Tú la has desviado y no has caminado sobre el mar. Por lo menos el tipo dio unos pasos sobre el mar, ¿estás de acuerdo conmigo? Desviamos fácilmente, hermano, la mirada. Por eso este mensaje, esta exhortación dice, fijen la mirada en Jesús, en el llamamiento celestial que Él nos ha dado. Fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote. Entonces, en este mundo donde vivimos, en donde es tan fácil desviar nuestra mirada, se nos hace la invitación a poder fijar nuestra atención en Cristo, quien se nos añade que es apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, hermanos. Jesús como apóstol, escucha bien, Jesús como apóstol es el enviado de Dios, es decir, el representante de Dios para el hombre. Y el sumo de Dios para el hombre, y es el sumo sacerdote, es decir, representante del ser humano ante Dios. Entonces Jesús hace la doble función, por eso Él es el apóstol, Él es el enviado, pero también es nuestro sumo sacerdote. De Dios para acá, Él es el representante, y de aquí, de nosotros para allá, Él también es el representante. Por eso no tenemos problema nosotros con la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús, porque creemos que Jesús fue humano y que Jesús fue divino. Entonces, Cristo cumple ambas funciones entre nosotros. Por eso es que no hay nadie, amados hermanos, como Él. No hay nadie como Cristo. Ahora, la palabra apóstol no solamente se debe considerar como un enviado, porque siempre la limitamos al asunto de que es un enviado, y hasta cierto punto así es, pero lo que se nos ha olvidado, ¿te acuerdas de cuando Jesús mandó a los 70? Dice, yo los envío a ustedes y les doy autoridad y harán esto y harán lo otro. Eso es lo que se nos ha olvidado cuando hay un enviado de parte del Señor. Entonces, la palabra apóstol no solamente se debe considerar como un enviado, sino que la intención en el griego, en su idioma original, es que esa persona enviada es revestida de toda autoridad del que le ha enviado. Entonces, Él es el apóstol. Si Dios lo mandó, Él tiene toda la autoridad del Padre para venir y compartir lo que Él tenía que compartir. Y eso incluye dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, Él es el enviado. El mensaje que Él traía viene del Padre. Por eso Él decía, el Padre y yo uno somos. Entonces, no nos quedemos, es un enviado. La palabra apóstol es de enviado. Sí es enviado, pero también va revestido de la autoridad del que lo está mandando. ¿Sale? Entonces, Él viene con esa autoridad y Él es el representante de Dios a nosotros, y delante de Dios hacia allá Él es el sumo sacerdote. Y entonces
esta persona o Cristo es revestido de toda autoridad porque se le ha enviado. Es decir, Cristo es un embajador, un representante de Dios con toda la autoridad. Y por eso el apóstol Pablo más adelante va a decir que tú y yo somos ¿qué? Embajadores de Cristo, porque tú y yo representamos a Cristo en esta tierra. Tú y yo representamos a nuestro Señor en esta tierra, cada uno de nosotros. Somos un representante de Dios con toda la autoridad. Obviamente quien la tuvo en su máxima expresión literal como Dios fue Jesucristo. Así que iglesia, con mayor razón debemos prestar mucha atención a Cristo, su palabra y lo que nos dice a cada uno de nosotros. Debemos prestar mucha atención. Ahora, hay una ilustración que sucedió en algunos siglos atrás, en donde algunos conocerán esta figura o recordarán o habrán oído su nombre, el famoso Antíoco Epífanes, rey de Siria, que tenía la intención de invadir, este Antíoco Epífanes, la intención de invadir Egipto. Tenía la intención de invadir Egipto y Roma se entera porque ya era parte de Egipto o tenía un convenio ahí de protección con Roma. Entonces Roma, el emperador, manda un embajador a ver a Antíoco Epífanes, que ya estaba cerca de querer entrar a asaltar Egipto o acercarse a Egipto y conquistar Egipto. Entonces le mandaron a alguien llamado Popilius Lunas. El emperador lo manda. Y si ya entendimos lo que es la palabra embajador y que tiene toda la autoridad de Roma, es una sola persona que va a ver a Antíoco Epífanes, que estaba ahí con todo su ejército listo para entrar a invadir Egipto. Entonces dice la historia, este es un hecho verídico, dice la historia que fue y total que estuvieron hablando, platicando, lo encontró precisamente en las inmediaciones de Egipto y ya se pusieron a platicar. Y para no hacer tan largo el cuento, obviamente Antíoco no era tonto y le dijo, bueno, ¿a qué vienes? Y le dijo Popilius, la verdad vengo a detenerte. No queremos que conquistes Roma. Lo voy a considerar, contestó Antíoco. Y dice que con una risa medio sarcástica, no sabría cómo hacerla, sinceramente, pero dicen que agarró su bastón que él traía y rodeó con un círculo a Antíoco y le dice, sí está bien, lo consideras, pero considéralo antes de salir de ese círculo. Y la respuesta es, Antíoco le dijo, ok, ya lo consideré, me regreso a casa. Popilius, que era el embajador de Roma, no llevaba un ejército, no llevaba un guardaespaldas, seguramente tal vez su espada por cualquier cosa, pero Antíoco Epífanes sabía el poder que había en una persona porque lo respaldaba ¿qué? Todo un imperio atrás. Si él hubiera dicho, pues no, lo voy a conquistar, hubiera venido Roma tal vez en algunos días y adiós Antíoco Epífanes. Así es Cristo, que tiene esa autoridad, amados hermanos, está respaldado, lo que nos ha dado, lo que nos ha dejado por el Padre. Y no necesitó esa legión de ángeles, ¿te acuerdas? Continuamos, hermanos, entonces ahí, versículos del 2 al 6, continuamos leyendo. Dice, él fue fiel, hablando de Cristo, él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda la casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo sobre toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, Él es fiel como el Hijo frente a la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. La segunda enseñanza, hermanos, ahí es la superioridad de Jesús sobre Moisés.
En capítulos pasados ya vimos la superioridad de Cristo sobre los profetas, vimos la superioridad de Cristo sobre la ley, vimos la superioridad de Cristo sobre los ángeles, vimos la superioridad de Cristo sobre el sumo sacerdote, y ahora, hermanos, para poner una cereza en el pastel, vamos a ver, el autor quiere considerar o dejar en claro la superioridad, la supremacía de Cristo sobre el famoso Moisés. Y me gustaría decirles, póngase de pie cuando escuche ese nombre. Moisés, para los judíos, hermanos, Moisés, antes que nada se debe recordar que los judíos no podían concebir que alguien estuviera más cerca de Dios que Moisés. Habló cara a cara con Dios, receptor de los 10 mandamientos, de la ley, la cual era la cosa más grande en ese momento de la historia para el judío. Para los judíos la ley y Moisés eran prácticamente uno, hermanos. Pero ahora viene el autor a decir que Cristo es superior a Moisés. ¿Te acuerdas cuando dijeron, pues de Moisés tenemos la ley, pero de este Cristo no tenemos nada? Despectivamente desechaban a Cristo porque preferían a Moisés. Preferían a Moisés a las palabras de Cristo. Por eso decía, pues Moisés nos dejó esto, pero de este no sabemos absolutamente nada. Entonces, para los judíos, la ley y Moisés eran uno, pero ahora el autor viene a decir que Cristo es digno de doble honor. ¿Qué está diciendo? Es mayor, es superior a Moisés, y pone las cosas en contraste, porque Moisés fue fiel a la casa de Dios, es lo que dice ahí, pero Cristo es el constructor de la casa. Es decir, que Moisés fue un solo sirviente fiel a la casa del Señor. ¿Sí entiendes? Como enviado de Dios, Moisés dio testimonio de lo que Dios diría en un futuro, pero Cristo es el testimonio vivo. Moisés rescató al pueblo de Egipto, pero Cristo rescató a todo aquel que quiera venir al reposo de Dios, es decir, a la salvación del Padre. Moisés conocía algo de Dios, aunque hubiera hablado cara a cara, pero Cristo era Dios. ¿Cómo no va a ser superior, hermanos? Por eso el autor dice, necesitas entender que Cristo es superior a Moisés. Cristo era Dios. Ahora, es hermoso, amados hermanos, que el autor menciona que Cristo está al frente de la casa de Dios y añade que esa casa, ¿quién es esa casa, hermanos? ¿Qué dice? ¿Que esa casa es quién? Somos nosotros. Esa casa somos nosotros. Y con esto, hermanos, aquí menciona que esa casa somos nosotros. Aquí encontramos otra figura más para referirse a la iglesia del Señor, porque hemos visto varias figuras, ¿verdad? Que la iglesia se le llama rebaño, se le llama, ¿qué figuras tenemos ahora? Se le llama rebaño, se le llama, varias figuras que hemos visto y ahora no me acuerdo ninguna. Se le llama familia, se le llama, aquí encontramos que se le llama casa, ¿sale? Entonces, esta es una figura más que encontramos ahí, se me fueron las figuras. Cuerpo, una de las más famosas del cuerpo. Entonces ahora encontramos la figura de la casa. Por eso siempre les he dicho que no podemos ver a la iglesia nada más como familia. Debemos verla como familia, como casa, como cuerpo, como rebaño. Porque cuando nos centramos solo en una, pues podemos crear un problema, incluso en ocasiones hasta teológico, porque perdemos las demás figuras. Pero ahora, y no es la primera vez, Pedro también la va a llamar. Usted puede buscar referencias de la iglesia como casa, y Pedro es uno de los que menciona que también la iglesia es una casa, y aquí lo menciona el autor de Hebreos. Entonces la casa somos nosotros. Y entonces quiero que entiendas, hermanos, otro contraste más entre Moisés y Jesucristo. Moisés salió con la casa de Dios, que fue con la casa de la nación de Israel, o Moisés fue parte de la casa de la nación de Israel cuando salió con ellos, pero Cristo ha creado una nueva casa. Y esa casa somos nosotros, su iglesia, y todo aquel que quiera. Y eso puede incluir al judío si quiere pertenecer a este nuevo hogar, a este nuevo reposo que desde el Antiguo Testamento, y ahorita lo vamos a leer, desde el Antiguo Testamento se les está haciendo la invitación a entrar al reposo, y en aquel entonces era entrar a la tierra prometida, la cual algunos no quisieron entrar. Y ahorita lo vamos a ver porque lo va a mencionar el autor y me va a hacer regresar a Números capítulo 14, y ahí nos vamos a detener tantito.
Pero continúa en esto, hermanos. Entonces dice que esa casa somos nosotros. Encontramos una figura más para referirse a la iglesia. Pero lo interesante de esto es, ¿quiénes son parte de esa casa? Surge una pregunta. El autor nos da dos cláusulas para pertenecer a esta casa. Dice, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que no se enorgullece. Entonces ahí nos pone una cláusula de los que quieren pertenecer a esta casa, a la iglesia. Dice, y esa casa somos nosotros. Al final del versículo 6 dice, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y esperanza que nos enorgullece. Si hay algo, hermanos, que debe caracterizar a los que pertenecen a esta casa de Dios, a esta iglesia, ahora no me refiero nada más a Vive la Esperanza, nosotros, sino en general a la iglesia del Señor, pero vamos a centrarlo aquí, ¿sale? A esta iglesia. Entonces lo que nos dice el autor, que para pertenecer a la casa de Dios, que es la iglesia, necesitamos dos cláusulas, que mantengamos firme nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Si hay algo que debe caracterizar a los que pertenecen a la casa de Cristo, es la confianza y la esperanza. Eso es lo que, como dice el autor, debemos siempre de mantener entre nosotros, no solo de manera personal o individual, sino de una manera colectiva. Estamos llamados cada uno de nosotros a ser parte de esta casa, amados hermanos, y animarnos, exhortarnos a la confianza y la esperanza. Si hay un hermano que está perdiendo la confianza, mi hermano puede ir con él, mi hermana puede ir con él, mi hermana puede ir con él, y animarle y exhortarle a que tenga ánimo y esperanza, confianza, que es lo que necesita esta iglesia y lo que necesita la iglesia de Cristo en general. No necesita otras cosas. Y entonces nos hace la invitación, ¿perteneces a esta casa? Ok, requisitos, confianza y esperanza, que eso te enorgullezca, eso sí debe de enorgullecerte, dice el autor, que tiene que ver con lo que viene diciendo, la santificación, el lugar que Dios nos ha dado, el llamado celestial. Dice, valora todo esto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con esperanza y confianza. Y si ves a aquel hermano chico palado, ve y abrázalo, ora con él, llora con él y anímale, pero no permitas, iglesia, que se quede sin esperanza y sin confianza en el Señor. Necesitamos entender, hermanos, que es un orgullo pertenecer a la iglesia de Cristo. Es un orgullo ser parte de la casa de Dios. Es un orgullo ser parte, hermanos, de la familia de Dios. Por eso cuando un hermano dice, yo amo a Cristo, pero no amo a su iglesia, porque los hermanos son así, son así. Pues todos tenemos lo nuestro. Yo agradezco a Dios por mi esposa y sus palabras hace rato, pero yo hasta decía, ¿de quién está hablando? Porque yo a veces soy mal rollo con mi esposa, porque soy pecador, ¿sale? Yo a veces no me porto bien con mi esposa, a veces no le he dado el lugar a mi esposa, y tú y yo lo hemos hecho, varones, lo hemos hecho, y a veces ellas también. Pero somos así, para eso estamos aquí, para crecer, para aprender, para que haya confianza entre nosotros. Enorgullécete de pertenecer a la familia de Dios. Y versículos del 7 al 19, hermanos, voy a leerlo, es más largo, pero lo leo porque ahorita también voy a ir a Números 14. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Hasta ahí. Y luego dice el autor, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad, y otra vez lo dice, mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y repite, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años?
¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto, y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Versículos del 7 al 19, aquí la enseñanza es un llamado, iglesia, a no endurecer nuestros corazones. Yo aquí estoy viendo sus caras de todos, y algunos están sonrientes, otros están pensativos, otros están mustios, otros están... Pero yo no puedo ver cómo está tu corazón. A lo mejor te puedo ver así, y atento, pero no sé en dónde está tu mente, no sé si tu corazón se está endureciendo a la palabra que se está compartiendo. En los versículos del 7 al 11, por lo menos, aunque ya leí todo, en los versículos del 7 al 11, esa porción es del Salmo 95, en donde se hace un llamado a escuchar la voz de Dios. Y el contexto del Salmo, no vamos a ir allá, pero tú después lo puedes buscar porque le voy a dar prioridad a Números capítulo 14 y un poquito del 13, pero el contexto, amado hermano, del Salmo 95 tiene que ver precisamente con ir a la casa del Señor como nosotros hoy hemos venido y estar aquí juntos para adorarlo. Ahora, eso que menciona que la rebelión, que Meribá y que Dios los desechó, eso se encuentra, los hechos que menciona de la rebelión está basado en Números 14. Después de que fueron a observar la tierra prometida, el contexto a escuchar su voz tiene que ver, bueno, mejor vamos a Números 14 para continuar ahorita ahí con la lectura. Vamos a regresarnos, hermanos, al Antiguo Testamento, Números capítulo 14. Ese es el contexto en el cual se refiere aquí la rebelión. Números capítulo 14. Pero vamos al 13, dale una vuelta a tu página. Capítulo 13 del 26 en adelante. Porque quiero que entiendas cuál fue la rebelión, qué es lo que está pasando. Y para no leer capítulo 13 desde el 1 hasta el 21, se mandan espías a espiar la tierra prometida. Y ellos debían de traer un informe al pueblo, a Moisés, a Aarón, a los líderes de la nación y decirles, ¿vamos o no vamos? ¿Los conquistamos o no los conquistamos? ¿Qué vieron? Eso era algo que Dios había mandado, que tenían que ir, espiar y conquistar. Quédate con eso. ¿Sale? Entonces vamos a Números capítulo 13. Porque ya llegan con el informe, porque todo esto se va a armar del informe. Ellos ya fueron, vieron, regresaron de 13 del 26. Estoy en Números 13 del 26 en adelante. Volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Presentaron todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Y este fue el informe. Ahí te va, hermano, y échate este trompo a la uña. Fuimos al país que nos enviaste, y por cierto, que allí abunda la leche y la miel, me detengo. No les había dicho que la tierra donde iban a entrar, Dios les había dicho que iba a fluir, ¿qué? Leche y miel. No está ahí la respuesta. No es entonces esa la tierra prometida. Entonces dice, sí hay leche y miel. Ahora, como leche y miel, entienden, no literalmente que los árboles algo hubiera, leche y miel, sino que era una tierra fructífera. Una tierra perfecta para ellos. Tierra que el Señor ya les había dicho que vas a cosechar donde no sembraste. Pero tienes que poseerla. Pues ahí te va el informe. ¿Sale? Entonces, fuimos al país que nos enviaste. Y por cierto, Moisés, que ahí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, porque dice la Escritura además que trajeron unas papayotas, unos melones, unas sandías, unos higos, digo, por darte frutas al azar, ¿sale? Pero sí dice que eran frutos, hermanos, de gran tamaño. Y aquí está la evidencia. El pueblo que allí habita, entonces, bueno, van ahí, dice, aquí pueden ver sus frutos, pero en el versículo 28, pero el pueblo que allí habita es poderoso, Moisés. Sus ciudades son enormes, están fortificadas, hasta vimos anaquitas allí. Anaquitas son gigantes, por cierto. Los amalecitas del Negev, los hititas, jebuseos, amorreos, que viven en la montaña, cananeos que ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Me detengo, hermanos, son pueblos que Dios le dice, vas a tener que conquistar. Vas a conquistar al amorreo, al cananeo, al hitita.
Pues son pueblos que ellos les tienen miedo. Y Caleb, como yo creo Caleb, hermanos, porque acuérdate que ahí estaba Josué entre esos espías, estaba Josué y Caleb, que también fueron. Entonces Caleb yo creo que está escuchando a Juan Penas, o quién será, el que estaba dando el informe. Yo creo Caleb, hermanos, empezó a ver el ambiente, empezó a ver a los demás, y Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: no, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir, escucha bien porque ahorita voy a mencionar esto, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado, y decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, cuando eso era mentira, y los hombres que allí vimos eran enormes. Eso sí era verdad, hasta vimos a los gigantes anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Capítulo 14. Aquella noche toda la comunidad israelita, imagínate la escena, hermano, se puso a llorar y a gritar, y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas, nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un jefe que nos lleve a Egipto. Me detengo. ¿Qué están diciendo? Ya no queremos a Moisés, vamos a escoger a otro. ¿Sale? Cuando Dios era el que había escogido a Moisés. El pueblo no tenía la autoridad de escoger a nadie, amados hermanos. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita, hermanos, por miedo. Yo no sé por qué Moisés y Aarón se arrodillan ante el pueblo. ¿Qué está pasando? Moisés debió de haberse mantenido firme. Era un gran líder. Era el que había oído a Dios, el que había visto a Dios cara a cara. Ahí está el famoso Moisés de los judíos, arrodillándose ante el pueblo como diciendo: aquí estoy, hagan lo que quieran. Igual Aarón, el sumo sacerdote Aarón, era el representante de Dios en la tierra, y se postra ante el pueblo por temor, por miedo. Tal vez los querían hasta apedrear, porque hermanos, el pueblo era terrible, ya lo sabemos. Ahora, no es la primera vez que el pueblo se rebela, pero este es el punto clímax. Entonces, dice ahí el versículo 5, entonces Moisés y Aarón cayeron rostro a tierra. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Y escucha bien, Josué y Caleb se rasgaron las vestiduras en señal de duelo, y dijeron a toda la comunidad: otra vez, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, que por cierto ya les había dicho que la iban a conquistar, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja. En cambio nosotros, el Señor está de nuestra parte, así que no les tengan miedo. Y el versículo 10, pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, ¿ves por qué el miedo? La gloria del Señor se manifestó en la tienda de reunión frente a todos los israelitas. Y bueno, ahí ya viene la queja del Señor y los va a desechar. Y les va a decir: seguirán 40 años en este desierto. Ustedes fueron 40 días a la tierra prometida a observarla como espías, pero por cada día ahora ustedes pasarán en este desierto polvoso 40 años. Ese es el punto clímax, y de eso habla la rebelión que hay en lo que nos viene hablando el autor de Hebreos, que los lectores de ese momento sabían perfectamente a lo que se refería. Entonces, ¿entendimos esta historia, hermanos? Los únicos que dijeron ¡vamos! Fue Josué y Caleb, ni siquiera Moisés y Aarón, y ni los critiques, porque seguramente tú te hubieras también arrodillado y hasta te hubieras orinado del miedo. Porque el pueblo era terrible.
El pueblo era tremendo y es donde Dios se queja. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo no van a obedecerme? No sé qué. Nada más vamos a escuchar tantito la queja de Dios. Y haz de cuenta que se está quejando de ti. ¿Hasta cuándo esa gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de aquí haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Y es cuando Moisés también intercede por el pueblo y Dios dice, ok, los voy a perdonar porque me lo has pedido. Pero van a estar 40 años aquí. ¿Sale? Muy bien, regresemos ahora a Hebreos. Quedámonos en Hebreos capítulo 3. Entonces, hermanos, esta rebelión, los hechos que menciona de la rebelión está basado en Números 14, que yo te leí una parte, después de que fueron a observar la tierra prometida. Entonces, el contexto, quiero que entiendas esto, el contexto de escuchar la voz de Dios tiene que ver con la obediencia contra la incredulidad. El tema de escuchar la voz de Dios y no endurecer tu corazón tiene que ver con la obediencia versus la incredulidad. Tiene que ver con eso. Cada que una persona no cree la palabra de Dios, se está comportando como una incrédula. Cada creyente que sabe la Escritura y no obedece la palabra, se está comportando como un incrédulo. Cuando tú y yo vemos algún problema más grande que nuestro Dios, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Nos estamos comportando como incrédulos. Cuando tú y yo vemos algún problema más grande que nuestro Dios, nos comportamos como un incrédulo. Cuando anhelamos nuestra vieja vida, volvamos a Egipto y no disfrutamos la libertad que ahora tenemos en Cristo, estamos siendo incrédulos. Y estas cosas es lo que hizo el pueblo, y por eso mismo Dios no le permitió que entrara toda esa generación a la tierra prometida, es decir, su reposo, solo Josué y Caleb, porque ni Moisés, ni Moisés entró. Y todo porque endurecieron su corazón a la voz de Dios, los planes de Dios, como tú y yo muchas veces lo hemos hecho, y pagamos las consecuencias. Igualito. Después del ejemplo del Salmo 95, el autor ahora hace la exhortación a los hebreos, y que es una exhortación a nosotros también, a que no endurezcan su corazón, porque pone primero ese extracto del Salmo 95, y más adelante vuelve a decir, en el versículo 15 al final, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión. Donde empieza la rebelión, hermanos, es también en nuestro corazón, porque tu corazón anhela rebelarse contra Dios en lugar de hacer la voluntad de Dios. Después del ejemplo del Salmo 95, el autor hace la exhortación a los hebreos, y que es una exhortación a nosotros a no endurecer nuestro corazón si estamos oyendo la voz de Dios. Lo que hace que te apartes de Dios, hermano, es un corazón pecaminoso e incrédulo. Es una combinación de lo peor que podemos tener. Pecaminosidad con incredulidad igual a desobediencia total y plena. Lo que hace que te apartes de Dios es un corazón pecaminoso, un corazón que no está cambiado, un corazón que no está arrepentido y que continuamente está pecando deliberadamente, pecando. La palabra que se traduce como pecaminoso tiene la intención de un corazón dañino. Esa es la intención en el griego, en su idioma original de esta palabra, un corazón que daña. Hay hermanos que tienen un corazón así porque constantemente están haciendo daño, no nada más a su vida, no se quedan con dañar su vida, dañan a otros hermanos. Por eso cuando tú vienes a consejería bíblica conmigo, lo primero es tratar tu corazón, porque el problema siempre está en el corazón, no en lo que hizo tu papá, es que mi mamá me abandonó, es que mi hermano hizo esto, es que aquel me violó, es que siempre empieza en tu corazón. De ahí debemos siempre partir, y si no quieres que Dios transforme tu corazón, entonces no vamos a avanzar, no va a avanzar la situación. Entonces la palabra tiene la intención de un corazón dañado, dañino, y así hay hermanos que tienen un corazón así, porque constantemente están haciendo daño a otros, y aparte a ellos, contaminan a otros también. Y eso es lo que también pasó en la rebelión de Números 14, ¿no lo leímos?
¿Cómo llegaron ellos? Con un corazón dañado, pecaminoso, con un corazón incrédulo, con un corazón sin esperanza, con un corazón lleno de temor, como a veces tú lo tienes. Como a veces tú y yo lo tenemos. Mientras Josué y Caleb, sí, vamos. No, somos como langostas. ¿Qué está diciendo? Nos van a aplastar. Son gigantes. Vimos a los anaquitas. Todo el mundo conocía a los anaquitas. Ya, con decir que eran anaquitas ya. Va a tener que venir después, tiempo después, David para reventarse a un Goliat. Y después otro para reventarse a los hermanos de Goliat, que todos ellos eran gigantes. Entonces hay hermanos que están así. Y eso también pasa, eso pasó en la rebelión de Números 14, se contaminaron con chismes, se contaminaron con habladurías, se contaminaron con falsos rumores, con miedos, con temores, con buscarse otro líder que los llevara a Egipto. ¿No leímos eso en Números 14? Todo eso lo están ellos viviendo, es decir, querían un líder para que los guiara. No, Señor, querían un líder para que hiciera lo que ellos quisieran. Busquemos un líder que nos guíe. No, dice claramente, queremos un líder que nos ¿qué? Que nos regrese a Egipto. No, seguramente surgieron un montón. Pero Dios tuvo que detener todo eso. ¿Y con qué lo detuvo? Con su gloria. Con su gloria, hermanos. Eso es lo impresionante. Lástima que el autor menciona solo muy somero ahí, pero chécate, bueno, ya no estoy en Números 14, pero dice que cuando ya estaba el ambiente, yo creo que ya estaban agarrando tal vez piedra para apedrear a Aarón, a Moisés, a Josué y Caleb. Dice que la gloria del Señor se cimbró en la tienda. Han de haber sentido, han de haber salido a lo mejor hasta corriendo de la gloria del Señor. Debes permitir, hermano, que la gloria del Señor llene tu vida. Debemos permitir que la gloria del Señor esté en medio de nosotros, en este santuario, en nuestra vida. Pero no dejamos que la gloria del Señor brille, porque tú la opacas con tu corazón pecaminoso e incrédulo, como el pueblo. Todo eso pasó, se contaminaron, chismes, habladurías, rumores, miedos, temores. Vamos a buscar un líder que nos lleve a Egipto, no un líder que nos guíe de aquí en adelante, como lo hizo Josué. No, un líder que haga lo que nosotros queramos. Y pues así no eres líder, hermano. Así no eres líder. Así no eres líder. Querían deshacerse de Moisés. Para el pueblo Moisés ya era un problema. Hermanos, era el obediente, era el fiel al Señor. ¿Sí entiendes eso? Ya el hermano siempre habla de fidelidad, cae gordo. Tiene su problema, hermano. En serio, tiene su problema. Siempre, hermano, dice esto y lo otro, como si de veras tienes un problema. El problema eres tú, no es el hermano. Tú tienes un problema. Debes dar gracias a Dios. Qué bueno que el hermano, en lugar de que te acerques, oye hermano, ¿cómo está? Veo que tienes fe en medio de esta situación. ¿Cómo le haces? No, lo criticas. Tienes un problema y tienes un corazón dañado y vienes después y contaminas a otros hermanos. Y eso es lo peor que puede pasar en esta iglesia y en cualquier iglesia, en cualquier casa de Dios. Eso es un severo problema. Entonces ellos querían regresar a Egipto, cuando tenían por delante el reposo del Señor, que era la tierra prometida. Ahí ellos traen, mira, sí es cierto, fluye leche y miel, ¿pero qué? ¿Pero qué, hermanos? Siempre tenemos un pero. Siempre tenemos un pero. El corazón pecaminoso hace que te apartes de Dios, que no disfrutes de lo que Él quiere ahora para tu vida. El escritor menciona que mientras dure ese hoy, porque eso menciona ahí el autor, dice que mientras dure ese hoy, ya no sé dónde está esto, en el versículo 13, más bien mientras dure ese hoy, anímense, chécate lo que dice ahí el versículo 13. Mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, no endurezcas tu corazón como en la rebelión.
Entonces el escritor nos menciona que mientras dure ese hoy, y ese hoy por cierto es hoy, ¿sí entiendes eso? Ese hoy es hoy, no es mañana. Ese hoy es hoy. La decisión que vas a tomar en base a lo que se está predicando, debes de tomarla hoy. Y yo ahorita, si te pones aquí, te haré un círculo como Popilios se lo puso a se me fue, Antíoco. Sí, hermano, pero hoy sales tomando una decisión. Ese hoy es hoy. No endurezcas tu corazón. Mañana no sé qué habrás de ver. Mañana te hago un devocional y es muy breve. Pero hoy debes tomar una decisión. El pueblo debía tomar una decisión hoy, ese día. ¿Y qué decisión debían de tomar? Vamos. Sí, están gigantes, son lo que sea, somos langostas, pero el Señor, bien dijo Josué, pero el Señor va con nosotros. Ellos no tienen a Dios. Ellos no tienen al Señor, hermano. A veces veo más fe en la gente de allá afuera que nosotros los cristianos creyendo en su ídolo falso. Entonces ese hoy es hoy, por cierto, porque hoy Dios está hablando en nuestra vida. Así que lo que el autor enseña es que mientras el Señor siga hablando, que lo siga haciendo, debemos entre nosotros animarnos. No es nada más, ay, escucha y no. Tienes que escuchar, tienes que obedecer y tienes que animar a otros. Eso dice cada uno, para que ninguno de ustedes se endurezca. No es un rollo nada más solitario. Ok, ya tomé una decisión, pero si veo al hermano que está en una mala situación o me está diciendo algo, vamos a animarle, vamos a exhortarle. Lo que necesitamos hacer si no endureces tu corazón. Pero si endureces tu corazón, pues no. De entrada no te podemos ayudar y seguramente vas a contaminar. Y no queremos eso. Entonces, así que lo que el autor enseña es que mientras él siga hablando hoy, debemos animarnos cada quien para que ningún corazón de los hermanos que está aquí en esta casa se endurezca. Aquí una palabra clave es animarnos, hermanos. Aquí una palabra clave es animarnos. Y su intención son las siguientes: animar, alentar. En el griego son varios significados: animar, alentar, amonestar, confortar, consolar, exhortar. Esa es la que no nos gusta, pastor. Si hubiera quedado nada más con las anteriores, pero no exhortar, incluye también exhortar. Pero en ninguna de esas, el hermano que tiene un corazón endurecido hace caso. Ninguna. ¿Cómo reaccionamos, hermanos, cuando un hermano con este tipo de corazón viene y nos cuenta algo? ¿Prestamos atención a lo que nos dice, como el pueblo en Números 14? Es que, hermano, fíjate que, ¿qué crees? Me dijo el hermano, a ver, ¿te consta? No, pues, no, hermano, te animo en el nombre del Señor, arregla esos asuntos y luego vienes, no me lo cuentes. Es que la hermana, es que el pastor, es que aquella, y es que el hermano, no. Primero, arregle bien su corazón, te animo, y es más, déjame orar por ti, hasta lo vas a espantar, hermano, a lo mejor se va de la iglesia, pero ora por él, porque eso es lo que necesita. ¿Cómo reaccionamos cuando un hermano con ese tipo de corazón viene? ¿Prestamos atención como lo hizo el pueblo? Es que me dijo el hermano, porque siempre el chismoso trae chismes del hermano. Y se hace una cadena enorme. Hay que romper con eso de tajo, y eso estamos haciendo en esta iglesia. No, el chisme, hermanos, el chisme es muy peligroso. A lo mejor algunos no lo alcanzan a ver. A todos nos gusta el chisme. Y Proverbios dice que es sabroso, pero es un peligro, porque eso divide iglesias. ¿Sale? No te espantes cuando te digo, hermano, vamos a mi oficina, a lo mejor es para felicitarte o algo, pero necesitamos, hermanos, hacerlo. Entonces, prestamos atención cuando viene una persona con un corazón contaminado, prestamos atención a lo que dicen ellos, como el pueblo lo hizo en Números 14, creyendo los chismes y cosas negativas, o hacemos caso a la voz de Josué y Caleb que exhortaban, animaban, consolaban y decían al pueblo, ¡hey! Si podemos con ellos, ánimo, hermanos, el Señor va con nosotros. Cuando un hermano viene a contarnos sus inconformidades de la casa a la que pertenecemos, debemos animarle, exhortarle,
consolarle, pero a que cambie su actitud, porque si no hace eso puede contaminar a otros hermanos en la iglesia. Así que el llamado, iglesia, es claro para todos nosotros: no seamos necios, tercos cuando escuchamos la voz de Dios a nuestra vida. Y como conclusión, en los versículos del 16 al 19 se nos recuerda quiénes fueron los incrédulos, los que habían salido de Egipto. Y claro, otros eventos más que se podrían mencionar, hermanos, que ahí menciona el autor, pero quiero que entiendas, y con esto concluyo, no es casualidad que inicia. ¿Quiénes son los que salieron de Egipto? ¿Y por qué menciona eso, hermanos? Porque ellos fueron testigos de las maravillas. Ellos fueron testigos de las plagas. Fueron testigos de la última plaga, de la muerte del primogénito, y que no les llegó la plaga a ellos. Entonces ellos fueron testigos de su gran poder. Vieron cómo el Señor eliminó con el ejército egipcio. Vieron cómo se abrió el mar rojo. Vieron cómo salió agua de la roca. Comieron del maná. Fueron protegidos día y noche. Y el Señor iba en columna de fuego y de día y de noche delante de ellos, y a pesar de todo eso no quisieron creer. Por eso el reclamo de Dios es: no quisieron. ¿Hasta cuándo? A pesar de que ven lo que estoy haciendo. Hasta yo me estoy enojando, hermanos. Ya me enchilé también con el pueblo y con algunos de ustedes y hasta conmigo mismo, porque sabemos el Dios al que adoramos, o conocemos al Dios al que adoramos. ¿Quiénes son los que salieron de Egipto? Los que salieron de Egipto, todo lo que pasó. Salieron, se abrió el mar rojo, llegaron tuvieron primero las plagas, salieron, mar rojo se abre, se trae a los egipcios, el agua, el maná, la roca, los cuidados, todo eso vieron. Por eso Dios dice: ¿cómo es posible? Y Josué y Caleb también: ¿cómo es posible que no queramos entrar si conocemos a este Dios? No lo conocían. No lo conocían. A veces tú crees conocer a Dios, pero deja que te llegue un sufrimiento terrible a tu vida, y es donde ahí de verdad, no te lo deseo, pero es ahí de verdad, hermano, donde se va a ver si en realidad estás conociendo a Dios. Decidieron no creer, decidieron rebelarse contra Él. En conclusión, hoy sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, sabemos el resultado, sabemos que ha resucitado, sabemos que nos sigue hablando hoy por medio de su palabra, sabemos que Él es el dueño de esta casa. Por lo tanto, mis hermanos, les exhorto de igual manera a no endurecer tu corazón. Hoy Dios ha hablado a través de su palabra, y termino con esta pregunta: ¿qué harás con esta palabra que se ha compartido? Pues la decisión es de cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu palabra, Señor, esparcida a nuestra vida. Palabra, Señor, de consuelo, de ánimo, de esperanza, de exhortación, de confrontación, Padre, como se suele compartir. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Solamente quiero hacer una petición, Señor, y quiero orar por el corazón de tu iglesia, de esta casa, Señor. Ora por el corazón de los que pertenecen a esta casa de Vive la Esperanza. Hoy tenemos muchas faltas, Señor. Sabemos de algunos, pero otros no sabemos porque no están en medio de nosotros. Sé con su corazón. Oraremos por su corazón. Oramos por los que estamos aquí, por los que hoy hemos oído esta palabra, para que no endurezcamos nuestro corazón. Si hay algún corazón aquí dañado, lastimado, inconforme, que entregue todo eso, Señor, a ti, que de aquí para adelante, esto es un borrón y cuenta nueva, y era lo que tenían que hacer esos espías. Era de ahí, si ellos entraban a esa tierra, a ese reposo, ya no iban a seguir andando en el desierto. Pero a veces queremos, Señor, seguir en nuestro desierto. Bien es cierto que nuestros desiertos nos hablas también, pero este desierto es un desierto totalmente diferente. Era un desierto que les daba la entrada, el acceso al reposo, pero tenían que conquistarlo. Hermano, hoy no tienes que conquistar nada, porque ya Cristo lo ha hecho.
que ahí está para que entres al reposo. Entiende, es una diferencia abismal del Antiguo Testamento, de lo que tenía que hacer el pueblo a lo que ahora el reposo que ya estamos disfrutando, si es que hemos degustado de la salvación del Señor. Ahora la exhortación es a animarnos unos a otros, a consolarnos y a exhortarnos, y también a mantenernos firmes en la esperanza. Qué preciosa esperanza nos has dado y la estamos esperando, Señor, y anhelamos tu venida o la muerte, porque como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque cualquiera de las dos, Señor, al final de cuentas, la muerte nos llevará a tu presencia, Padre. Y si es tu regreso, Señor, preciosos los ojos que te habrán de ver o te habremos de ver si tenemos esa dicha y esa bendición. Sé con el corazón de tu iglesia aquí reunida. Hemos confesado, Señor, tal vez desde que iniciamos el culto, de nuestro corazón rebelde y pecaminoso. Guárdanos de la incredulidad. Ayúdanos, Señor, a creer constantemente en ti. Todos necesitamos ayuda para seguir creyendo. Creo, ayuda mi incredulidad. Ve sinceramente a Cristo, hermano, porque Él te va a ayudar. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias porque, como vimos en la introducción a esta carta, no sabemos quién la escribió, pero gracias porque está. Porque la metieron, Señor, en el canon. Y hoy podemos disfrutar de esto tan hermoso y de tu supremacía ante todo. Gracias nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Adelante.